Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Fabricio Rivera, soy el médico encargado de acompañarlos en este viaje de conocer una enfermedad tan importante como el sobrepeso y la obesidad y los diversos factores que nos pueden llevar al éxito o al fracaso para llegar a un peso mucho más saludable. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la parte de la genética. ¿Listo? ¿Qué tan importante es nuestra herencia en cuanto al tener un peso estable o subirnos o bajar de peso? Hay muchos factores a tener en cuenta en respecto a la genética, ¿listo? Tenemos que tener en cuenta inicialmente que nuestros genes, todo lo que codifica lo que somos, nuestro color de ojos, nuestro color de cabellos, nuestra estatura, vienen determinados por los genes de nuestros padres, mitad de la madre, mitad del padre, y esto va a condicionar muchos factores. La genética es un aspecto muy chévere, muy importante en cuanto al abordaje de múltiples enfermedades y múltiples factores de nuestra vida que no tienen un conocimiento tan exacto, pero que cada vez que se van abordando más aspectos en cuanto a su investigación se encuentran muchos ítems que son importantes de recalcar. Vamos a escuchar mucho en el comportamiento de todos y en cuanto al interrogatorio, generalmente cuando hacemos una historia en el manejo de estos trastornos de peso, ¿cómo es la familia? ¿Listo? Si en tu familia son de lo que conocemos en algunas regiones como con textura ancha, o si en tu familia son gorditos, o si en tu familia son delgados, porque obviamente tendremos un patrón a comportarnos de esa forma. Es decir, si nuestra familia tiene tendencia a tener sobrepeso y a tener obesidad, nosotros también vamos a tener esa tendencia a tener sobrepeso y obesidad. Si en nuestra familia todos son bajitos, no vamos a tener una descendencia de 2 metros de estatura. Entonces eso va condicionado por los genes y hay algunos genes que son importantes tener en cuenta. Primero, no el tener una condición genética que nos favorezca el aumentar de peso no significa que todos vamos a tener sobrepeso, que todos vamos a hacer obesidad. Es un factor que vamos a tener que arrastrar a cuestas, que nos va a acompañar toda la vida, pero no necesariamente significa que no hay nada que hacer y como en nuestra familia tienen sobrepeso, nosotros también vamos a tener sobrepeso o obesidad. Y eso es muy importante tener en cuenta que no sea una excusa, es que en mi familia todos son gorditos, entonces yo también soy gordito, en mi familia todos son delgados, entonces me cuesta subir de peso. Sí hay que esforzarse un poco más, obviamente esto nos va a poner una traba, un freno para llegar a cumplir objetivos y a cumplir metas terapéuticas, pero no es una camisa de fuerza en la que no podamos hacer absolutamente nada. En cuanto a la genética, hay genes que sencillamente nos van a hacer subir de peso, ¿listo? Es decir, que tenemos una asimilación diferente, un comportamiento de nuestro metabolismo diferente o unas enfermedades hereditarias que nos van a hacer subir de peso. Y obviamente si a eso le ajustamos que no hacemos actividad física, que no tenemos alimentación de calidad, pues el peso se nos dispara muchísimo más y es mucho más difícil lograr tener un peso mucho más sano, sin ser imposible, lo recalco. Hay otros genes que están identificados que con un patrón específico de comportamiento pueden despertar enfermedades. ¿Listo? Nosotros podemos tener un gen para desarrollar diabetes, pero si nuestra comida tiene un patrón adecuado, muy probablemente nunca se desarrolle la diabetes, nunca tengamos una enfermedad asociada y no tengamos ningún problema. Pero si tenemos una dieta de cierta manera rica en ciertos productos, ese gen se puede activar y al activarse va a hacer que sea mucho más rápido el desarrollo de diabetes, el desarrollo de problemas de dislipidemia, es decir, colesterol alto, triglicéridos alto, y es por eso que a veces vemos personas muy jóvenes con el colesterol por las nubes, 20, 25 años con unos triglicéridos de 1000. ¿Listo? Entonces hay una predisposición genética y que con el comportamiento que nosotros tengamos podemos empeorar esa situación o podemos frenarla. ¿Listo? En algunos casos la podemos frenar completamente y si el comportamiento es adecuado, si el resto de factores que tengamos a nuestro alrededor es adecuado, probablemente no se desarrolle ninguna enfermedad. Pero si se desarrolla va a ser de una intensidad muy leve. Es decir, es muy diferente
y los pacientes que la sufren lo saben muy bien, es muy diferente tener una diabetes controlada con terapia oral, con medicamentos, con tabletas, con pastillas, como le quieran llamar, a tener una diabetes que requiera el uso de insulina, que requiera el uso de componentes adicionales, porque obviamente el cuidado es diferente, el manejo de los medicamentos es diferente, la dependencia hacia los medicamentos para tener un buen control, pues siempre es un factor tedioso, y obviamente el tener una buena adherencia, es decir, que ustedes como pacientes sean juiciosos con el tratamiento, también es mucho más fácil si te tomas una tableta al día, así te tienes que tomar 3 tabletas al día y ponerte la insulina 2, 3 o 4 veces al día. Entonces, obviamente eso es un factor muy importante en cuanto al manejo de enfermedades y al desarrollo de las mismas. Hay genes también que podemos aprovechar, que hay genes que se disparan con cierto comportamiento y hacen que se prevengan enfermedades. ¿Listo? Obviamente hay una lista enorme de genes, no vamos a hablar acá de puntual que sí o que no. Hasta el momento no es de acceso fácil el tener estudio genético. Generalmente se ha hecho en procesos de investigación en los que se investigan poblaciones, en los que se investigan familias, y de esta forma se ha logrado identificar qué genes pueden favorecer una enfermedad u otra, o qué genes pueden favorecer el aumento de peso o la disminución del mismo, y de ahí es donde se obtiene esta información. Pero hay algo que es mucho más inquietante en cuanto a la parte genética, y es la epigenética. ¿Listo? Tal vez es un término desconocido para muchos, y estos son otros aspectos que no están identificados claramente, que no hacen parte de los genes que se conocen, pero que determinan cierto tipo de comportamientos, y que hasta ahora es muy difícil, con la información que tenemos hasta el momento, tener una explicación clara. Y esto predispone a comportamientos. Muchos conocen casos para explicar qué es la epigenética, de hijos que nunca han conocido a sus padres, no tienen ningún contacto y tienen los comportamientos muy similares. La gesticulación, cómo mueven las manos, cómo caminan, a pesar de que no han conocido a sus padres por una razón o por otra. La forma de hablar, el tono de la voz. Esas son cosas que no está determinado genéticamente, cómo caminar, cómo comer, qué comportamientos, los gustos, y eso está dentro del estudio de la epigenética. Son estos factores que aún no conocemos muy bien, que predisponen al comportamiento de cierta forma, a desarrollar ciertos hábitos, a desarrollar ciertas dependencias, y eso es algo también que tenemos que tener en cuenta. Obviamente hay cosas que podemos modificar, y dentro de la modificación de hábitos está el generar nuevos hábitos, que eso hablaremos en otra ocasión. Entonces es importante tener en cuenta eso, que hay factores que ya se conocen, que son determinados, que predisponen al desarrollo de enfermedades que nos van a llevar a tener trastornos alimenticios o trastornos de peso, trastornos metabólicos. Hay otros factores que protegen, es decir, hay personas que a pesar de tener cierto desorden por su genética no desarrollan enfermedades. ¿Listo? Y hay otros factores que aún desconocemos, que a pesar de que el comportamiento sea muy favorable, de que nuestra condición y nuestro esfuerzo sea muy adecuado, van a frenar ciertos factores. Y eso no significa que eso sea una limitante. ¿Listo? Y hay que tenerlo en cuenta, y eso se individualiza, perdón, en cada una de las consultas, y por eso siempre que hablamos de lograr una meta, no hablamos nunca, en los que han tenido consulta conmigo, de llegar al peso normal. ¿Listo? Porque como ya lo hemos hablado anteriormente, hay muchos factores que afectan lo que es conocido como un peso normal, y no necesariamente el llegar a un peso normal es la meta para todos. No todos tienen que ser completamente delgados, no tienen todos que ser fitness. La idea es llegar a un peso en el que estemos más sanos, controlando todos estos factores que nos pueden llevar a desarrollar enfermedades, y eso se puede lograr con cambios muy mínimos, no tan grandes en cuanto a la pérdida de peso, a veces sin salir de obesidad. Como ya habíamos hablado anteriormente, salir de obesidad grado 3 a obesidad grado 2, ya con eso hay una mejoría enorme en cuanto a las condiciones de salud. Y como tenemos esta parte que es importante que la conozcan, la parte genética, pues eso va a hacer que probablemente en el proceso de llegar a un peso mucho más saludable, por los determinantes genéticos que tenemos, no lleguemos
al peso normal. ¿Listo? Que bajemos de peso, pero como todos en nuestra familia tienen la tendencia y tienen ese patrón de comportamiento genético que es ser un poquito más gruesitos, un poquito más robustos, pues nosotros no vamos a llegar al peso delgado, no vamos a llegar a un peso normal dentro de lo que se conoce estadísticamente como normal, y eso debe estar planteado dentro de las metas del manejo del peso. Eso es algo de los que le quería hablar para tener muy en cuenta en cuanto a todo el proceso que se viene en el manejo de peso. Si necesitan que abordemos algo más en cuanto a este aspecto, es importante obviamente conocerlo. También en la parte genética, la zona de donde nos ubiquemos y de donde seamos va a depender e influenciar también en cuanto al peso adecuado o no adecuado. Obviamente no podemos comparar personas de alguna etnia indígena como los pacientes en Verachamí que tienen una estatura muy baja y un peso muy bajo, que a simple vista parecen niños, con personas escandinavas donde tienen 1,80 m, 2 metros de estatura promedio. Los cambios genéticos son diferentes y van a comportarse de una manera diferente, y es por eso que no podemos comparar una región, nuestra región latinoamericana, con una región europea o con una región asiática, ya que hay diferencias entre todas estas comunidades y todas estas etnias que van a predisponer o un peso mayor o un peso menor o unas enfermedades más prevalentes en una población que en otra, y eso es algo que se encarga esta área tan importante de la medicina como es la genética. Si desean que abordemos algún tipo más de esta información un poquito más profundo, lo haremos. La idea era conocer un poquito de esto, que ustedes se enteren que hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta, y poco a poco vamos a ir abordando a detalle cada uno de los factores que hemos hablado, que nos pueden predisponer a tener un peso mucho más sano o que nos pueden dificultar llegar a esta meta. Cualquier duda que tengan, recuerden que me pueden escribir, bien sea por Instagram, por Facebook, en Spotify. Estoy muy atento a lo que ustedes me mencionan, saben que les respondo lo más pronto posible, y estaremos atentos a los próximos videos. Muchas gracias por su compañía. No olviden apoyarme con las recomendaciones, y estaremos prontos para vernos, bien sea en consulta o por esta vía. Que tengan un buen resto de día.